¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las repercusiones de la criptoestafa ayudada por Milei con otro notable invitado, Roberto Feletti, contador público y político directamente desde La Plata, Argentina. Roberto Feletti, una cálida bienvenida al programa. Buena, ¿cómo están? Un gusto escucharlos y un gusto el contacto con vos en particular y con Telesur. El contacto y el placer y el orgullo y el privilegio es nuestro también, Roberto. Tú has dicho respecto a esta nueva criptoestafa que el presidente Milei ha ayudado a que se realice. Tus palabras textuales, lo de Milei es casi un tiro en el pie. ¿Por qué? Bueno, para nuestros compatriotas de la patria grande, para todos esa importante audiencia que tiene Telesur, sobre todo en Sudamérica, eh, Milei es un presidente que llega desde una corriente ultraderecha, ultraliberal, votado por el pueblo, para ser justos, que lleva adelante un programa de ajuste brutal en contra de todo lo que es la inversión social y la inversión en infraestructura de la Argentina. Ha recortado pensiones, jubilaciones, ha recortado presupuestos universitarios, presupuestos en salud, ha recortado presupuestos a los estados federales y ha recortado sobre todo inversión en infraestructura. Y además es un hombre que ha alineado en terreno internacional a Argentina con los Estados Unidos y con Israel. Este tipo de política se sustentó además en favorecer la especulación financiera en la Argentina. Al producir esos recortes en la inversión social, en la inversión pública, el deterioro del salario y demás, deja a Argentina sin horizonte productivo y queda como horizonte en la Argentina la especulación. Los especuladores financieros en Argentina, producto de las políticas monetarias y cambiarias, es decir, de mantener congelado el dólar y tener una tasa de interés de rendimiento de activos financieros importante, han obtenido ganancias de 2 o 3 puntos en dólares mensuales, lo cual es un disparate. Ahora, ese tipo de ganancia llega a su fin. ¿Por qué se empieza a acabar el financiamiento? Porque los agentes económicos empiezan a ver que no es sustentable la bola de deuda que ha armado su ministro, el ministro Caputo, que ya lo hizo en el gobierno de Macri, otro gobierno neoliberal que tuvimos que padecer. Comienzan negociaciones con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario lo que le dice es, si ustedes quieren apoyo, tienen que desarmar esa bicicleta financiera. En el marco de esas tensiones entre los agentes económicos que quieren realizar sus ganancias financieras, el Fondo Monetario que retasea el acuerdo, la escasez de dólares, la decisión del gobierno de seguir manteniendo un dólar anclado, un dólar fijo, el presidente no tiene la mejor idea que agregar en ese marco de tensión una enorme pérdida de credibilidad a partir de promocionar una cosa insólita para un presidente de la nación. Es un hecho insólito. Promocionar una inversión privada que a las 3 horas termina revelándose como un gigantesco fraude. Es decir, el presidente promocionó un fraude. Primero, está mal, y esto lo dijo también la presidenta de México y muchos, que un presidente de la nación promueva una inversión privada en activos financieros o reales. No puede decir favorecer la ganancia privada de alguien que quiere captar ahorros del público, pero además de favorecer a esa persona o esos agentes económicos que quieren captar ahorros del público, esos ahorros del público se fuman a las escasas horas. Aquellos que confiaron en la palabra del presidente de la Argentina, que pusieron su dinero en esa inversión que promovió, a las 3 horas se vieron defraudados. Con lo cual, retomemos el inicio. El programa macroeconómico arranca el año con dificultades respecto a sostener el valor del dólar, de límites a la ganancia financiera, de tensiones con el Fondo Monetario Internacional que retasea apoyo, y el presidente en ese marco agrega un clima de incertidumbre y pérdida de credibilidad. En ese sentido es que yo dije, es como alguien que se pega un tiro en el pie.
Más allá de que habrá querido hacer el negocio, yo tengo dudas de la honorabilidad del presidente y no me da límite decirlo. Pero es alguien que agrega nafta a un fuego. Roberto, también para una audiencia que nos ve fuera de la Argentina, acá estamos hablando de que se lanza, porque no existía, se lanza una criptomoneda, una nueva criptomoneda que le llaman Libra. Allí el presidente promueve, él utiliza la palabra que no, yo no promoví, yo difundí, esa es su defensa, esa moneda Libra. Él de alguna forma invita a invertir en algo que todavía no existía. No hubiera sido la palabra del presidente, probablemente no se hubieran acercado inversores. Te decía que entonces sugiere esa inversión, difunde, dice él, la inversión. En poco tiempo llegan a haber inversiones hasta, según se ha circulado, 4.000 millones de dólares, pero como tú decías muy bien, pocas horas después eso se desploma, desaparece y quedan 44.000 inversionistas que pierden 100 millones de dólares. Todo esto para decirte entonces, Eduardo, que tuvimos oportunidad de conversar con un economista español, también catedrático universitario, Eduardo Garzón, y él saca a colación que esto no es la primera vez. Él dice, en el 2021, en ese momento no era presidente, pero este señor Javier Milei también promovió otra criptomoneda que también terminó en desastre. Es decir, esto no es un caso completamente aislado. Corrígenos si esta información no es cierta. Eso es correcta la información del economista que vos mencionás. Siendo diputado de la Nación, promovió el desarrollo de un juego de play, un play game, que iba a ser muy bien difundido, y también a los escasos días eso no funcionó. Y lo mismo ocurrió con otra criptomoneda, también en esa misma época, de alguien en el cual él daba cursos de manejo de mercado financiero. Digamos, él tiene un conjunto de vínculos que ahora están saliendo a la luz con el sector financiero ligado a este mundo de la criptomoneda, que es de los más oscuros o de los más opacos, porque no es que él está vinculado a un gran mercado, a emisores de criptomoneda probados, y por eso ha habido dos antecedentes, está vinculado a un conjunto de oportunistas que obviamente colocar, para colocar algo en un mercado y captar la buena voluntad de los inversores, se necesita alguien que difunda. Y en ese punto el presidente Milei cumplió ese rol de ser el promotor de una inversión, de un activo intangible que se evaporó en horas, porque no es que ni siquiera la pérdida se produjo pasado un año, se evaporó en horas. Y eso es, a mi juicio, y lo dirán, yo no soy abogado, penalista, lo dirán los organismos reguladores, lo dirá la justicia argentina, lo dirá la justicia internacional, hay riesgos de fraude severos, porque es tráfico de influencias, es información privilegiada y es el uso de la investidura presidencial para promover una inversión fraudulenta. Entonces, Roberto, ¿se han iniciado procesos judiciales en contra del presidente? Sí, hay denuncias judiciales en la Argentina, hay una intervención de la comisión, la Comisión de Regulación de la Bolsa de Estados Unidos, la SEC, y hay denuncias que se han presentado inclusive hasta ante el FBI en Estados Unidos. La pregunta que yo me formulo, y por eso hablé también de tiro en el pie, es si el gobierno está tramitando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en la cual se supone que el organismo le va a desembolsar fondos frescos, y se produce un incidente de esta magnitud, ¿cuál es la confiabilidad para el organismo multilateral e inclusive para otros inversores que tiene hoy el gobierno argentino? Te quiero traer tu atención hablando de eso que tiene que ver con la confiabilidad o qué tipo de
digamos, manejo mediático hay detrás de todo esto. Y quiero traer a tu atención para comentarle a la audiencia que entonces, poco después de este incidente en donde tú dices que él prácticamente se ha tirado un tiro casi en el pie, le hacen una entrevista al presidente en la Casa Rosada y entonces hay un periodista que se llama Viale y para hacer el cuento corto, ya sobre el final de la entrevista le dice que en realidad él dijo esto siendo presidente. Entonces empieza un ping-pong y dice, bueno, sí, pero lo hice de mi cuenta personal. Sí, pero eras presidente. Sí, pero lo hice de mi cuenta personal. ¿Sabés que mi cuenta personal es esto? Y empiezan a ping-pong. Y entonces cuando sigue insistiendo el periodista Viale de si lo hizo como presidente, aparece en la imagen, interrumpe la imagen otra persona, va directamente al presidente, se lo ve hablándole al oído, es decir, la entrevista se corta, entra un silencio y de pronto se escucha a este señor periodista Viale diciendo textualmente, a propósito de esa insistencia de sí, pero eras presidente, él repite sus palabras y dice, sí, me doy cuenta que te puede traer un quilombo judicial. Es decir, queda documentado que permite el periodista que se pare la entrevista, se corte y se elimine eso para hacer una entrevista. Dice, bueno, voy a ver cómo es la pregunta final. Le dice el presidente, pregúntame sobre Libra, que es el nombre de la criptomoneda. ¿Qué habla del manejo mediático que eventualmente puede mantener a un personaje de este calibre con una opinión pública no demasiado desfavorable? ¿Cómo lo lees? Bueno, evidentemente, varias lecturas hay ahí. Primero, evidentemente, ha funcionado mecanismos de censura previa sobre la prensa. Digo, sobre todo el grupo más importante, el grupo periodístico más importante de la Argentina, que es el Grupo Clarín, que ha tenido una política de enfrentamiento contra nuestros gobiernos de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner, inclusive el último gobierno de Alberto también, ha sostenido una política dura de enfrentamientos. Bueno, en estos momentos, reclamando periodismo independiente, fijémonos que este comportamiento dista mucho del periodismo independiente porque se interrumpe una entrevista, se permite que se frenen las repreguntas que estaban involucrando al propio presidente, porque era lógica la pregunta del periodista, decirle, bueno, pero vos sos el presidente, digamos, alguien es presidente desde el primer día que asume hasta que termina y durante las 24 horas del día, no es que en algún momento se cinde y es presidente de la nación. Esta lectura lo que muestra es, por un lado, la cooptación de la prensa o la decisión de los grupos periodísticos más importantes de sostener este tipo de gobierno del cual se benefician. Pero por el otro también, el filtrado de esa grabación en crudo, que no debió haber sido nunca filtrada al público, ese filtrado desde el interior del propio grupo periodístico también muestra los conflictos que se está dando entre los grupos empresarios nacionales y los grupos empresarios extranjeros a los cuales Milei tiende a favorecer. El grupo periodístico Clarín fue perjudicado en un conjunto de mercados de los cuales participaba por decisiones del gobierno para favorecer a otros grupos. Lo mismo está ocurriendo con las principales empresas industriales argentinas, Techint y Aluar, que están perjudicadas por los aranceles de Trump, donde se le reprocha al gobierno el alineamiento con Estados Unidos que ha derivado en una pérdida de mercados externos de la Argentina. Entonces, para agregar una nota a este proceso de censura previa en la prensa, el filtrado de esa grabación en crudo sale como un hecho sospechoso que se difunda, expresando el descontento de grupos empresarios nacionales, entre ellos el grupo periodístico Clarín, por las políticas que está llevando adelante el gobierno en favor
del capital financiero extranjero. Hay una cuestión, diría Gramsci, de puja en la superestructura. Esto también tiende a complicar al presidente Milei. Porque ese grabación en crudo, esa filmación en crudo que todos vimos que nos causa estupor, porque es increíble el manejo sobre el avasallamiento de la prensa y la facultad del periodista de preguntar y cómo el presidente se complica en sus propias palabras y lo corrigen, pero que eso haya salido a la luz pública desde el interior de un grupo periodístico nacional marca también que debe haber descontento con las políticas que está llevando adelante en favor del capital extranjero. Digo, esto es un análisis que hemos hecho, que lo venimos viendo, pero que esto se exterioriza y que refleja las tensiones que puede vivir la Argentina en términos macroeconómicos en las próximas semanas. Roberto, te invito a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Estamos hablando con Roberto Feletti directamente desde La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Roberto es contador público y político. Estamos hablando sobre los coletazos de la nueva criptoestafa ayudada por el presidente Javier Milei de Argentina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Roberto Feletti directamente desde La Plata, Argentina, sobre los coletazos de la nueva criptoestafa ayudada por el presidente nada menos que Javier Milei de Argentina. Roberto, contador público y político. Roberto, en el día de mañana está previsto que el presidente Milei tome nuevamente un avión, se vaya a Estados Unidos. Dentro de lo que se anticipa es que se va a reunir con Elon Musk, el multimillonario, el hombre más rico de Estados Unidos. ¿Qué impacto está teniendo? Primero, ¿es un viaje privado o es un viaje de Estado? Y segundo, ¿qué va a hacer y cuánto le puede haber dañado su credibilidad llegar en un viaje luego de estar absolutamente, como tú dices, casi con un tiro en el pie por ser partícipe, al menos promoviendo otra criptoestafa? Primero, el presidente ha hecho innumerables viajes al exterior, sobre todo a los Estados Unidos, en los cuales, del mismo modo que ha promocionado esta criptoestafa, lo público y lo privado se distorsiona. Porque el presidente de la Nación encubre viajes privados y los disfraza de viajes oficiales. Cuando un presidente viaja al exterior y visita otro país, mínimamente es recibido por las autoridades de ese país. ¿Sí? Si el presidente va a Estados Unidos ahora a un seminario, a un encuentro, seguramente va a buscar en el marco de esta crisis la foto con Elon Musk, como para difundirle y decir, vieron, me ratificaron la confianza. Ahora, y te lo dice alguien que fue funcionario, yo fui funcionario durante las dos presidencias de Cristina Kirchner en el quehacer económico, y cuando nosotros, una misión oficial, viajaba al exterior, éramos recibidos por las autoridades del país al que viajábamos. Digo, el presidente va a un seminario del mismo modo que tuvo un seminario con Technoforum, donde conoció a esta serie de sujetos que son los que le plantearon hacer la operación de la criptomoneda. Ahora va también a, no me acuerdo qué encuentro de fundaciones de ultraderecha. Recordemos, para todos los que nos escuchan, el presidente Milei es un hombre que llega por el voto popular, pero desde la ultraderecha, en el marco de una crisis severa del peronismo en Argentina, y lo hace más promoviendo cierta internacional de ultraderecha. Muchos
ideólogos de la ultraderecha ven el experimento de Milei en la Argentina como un experimento que pudiera ser replicado en Sudamérica. Es muy importante que todos los compatriotas suramericanos presten atención y tengan cuidado y tengan un ojo puesto sobre lo que pasa en la Argentina, porque van a querer replicarlo en sus respectivos países este experimento, que es muy doloroso para el pueblo argentino hasta ahora. Milei va a un encuentro de seguramente privado, seguramente pagaremos todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país ese viaje, no importa, no será un tema, no es el tema más importante en discusión, pero lo que va a hacer es buscar fotos. Él y su hermana, la secretaria general de la presidencia, otra ideóloga de esta criptoestafa, Karina Milei, son adalides de las fotos. Ellos van, buscan fotos, las difunden y desde ahí dicen, bueno, acá tengo la confianza. Yo, en mi opinión, puedo equivocarme. Me parece que el desagrado que debe haber en Washington sobre alguien al cual, como te digo antes, los ideólogos de la ultraderecha lo quieren tomar como experimento, que Argentina sea el Chile de los 70 en esta época, que fue, recordemos, el experimento monetarista neoliberal de Chile, creo que debe haber mucho desagrado, porque no deja de ser hoy, cuando viaje a Estados Unidos, una persona que está siendo investigada por los organismos reguladores de Estados Unidos, con sospechas fuertes sobre él. Entonces, permitime dudar del éxito del viaje. Seguramente a lo mejor se cuelgue en un pasillo y se saque una foto con Elon Musk y diga que acá se ratifica la confianza. Yo tengo severas dudas de que eso pase. La confianza la vamos a ver las próximas semanas en cómo cotizan las acciones argentinas en Nueva York, en la bolsa de Nueva York, que ayer experimentaron pérdidas, y la vamos a ver cómo la capacidad del Banco Central para defender el valor del peso frente a lo que estamos viendo de salida de capitales de la Argentina. Ahí vamos a ver la confianza, no en una foto, Jorge, perdóname decirlo. Te pregunto entonces como consulta final, Roberto, ¿y qué ha sido el impacto en el pueblo argentino cuando se destapa nuevamente esta ayuda de Milei a otra criptoestafa? Por ahora es muy difícil medirlo porque el presidente Milei mantuvo a lo largo de su primer año de gobierno, a pesar del fuerte ajuste, cierto consenso, mantuvo esa mitad de la población que lo llevó al gobierno con cierto consenso, a pesar que buena parte de la población ya descree, ya ha salido en encuestas que gobierna para multimillonarios, mantuvo cierto consenso por la baja de la inflación a costa del fuerte ajuste. Vamos a ver ahora, primero en los segmentos de ingresos medios, medios altos, ha habido un descrédito muy grande, esto es un descrédito muy grande, ya no hay tantas voces dispuestas a defenderlo después de lo que ocurrió en los segmentos, si querés, más elaborados, más... Veremos si el programa macroeconómico, como muchos veníamos diciendo, experimenta las debilidades que experimenta y se agudizan con esta barbaridad que hizo, veremos cómo va a impactar ahí en el conjunto de la población. Es como decimos en Argentina y por ahí se dice en nuestros lados, una moneda en el aire. Todavía no cayó. Roberto Feletti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, Jorge, ha sido un placer conectarme con Telesur y a disposición como siempre.